de ese potencial oculto que espera bajo la superficie de la vida. Número 3. Mente y cuerpo son inseparablemente uno. La inteligencia es mucho más flexible que la máscara de material que la oculta. La inteligencia puede expresarse por igual como pensamiento o como molécula. Una emoción básica como el miedo se puede describir como una sensación abstracta o como tangible molécula de la hormona adrenalina. Sin la sensación no hay hormona. Sin la hormona no hay sensación. De la misma forma, no hay dolor sin las señales nerviosas que transmiten el dolor. No hay alivio para el dolor sin las endorfinas que se ajustan a los receptores del dolor para bloquear esas señales. La revolución que llamamos medicina mente-cuerpo se basó en ese simple descubrimiento. Donde quiera que va un pensamiento, un elemento químico lo acompaña. Este esclarecimiento se ha convertido en una herramienta poderosa que nos permite comprender, por ejemplo, por qué las viudas recientes tienen 2 veces más probabilidades de desarrollar un cáncer de mama, o por qué las enfermedades son 4 veces más probables en los depresivos crónicos. En ambos casos, los estados de aflicción mental se convierten en los bioquímicos que crean la enfermedad. En mi práctica profesional, puedo encontrarme con 2 pacientes atacados de angina de pecho, ese típico dolor opresivo, sofocante y característico de la dolencia cardíaca. Un paciente podrá nadar, correr y hasta escalar montañas, ignorando totalmente su dolor o quizás sin sentirlo siquiera, mientras que el otro casi se desmaya del dolor con solo levantarse del sillón. Mi primer impulso será buscar una diferencia física entre ellos, pero puedo hallarla o no. Según los cardiólogos, hay dolor de angina cuando una de las 3 arterias coronarias al menos está bloqueada en un 50%. Este bloqueo se presenta casi siempre bajo la forma de un ateroma, una lesión en la parte interior de la pared arterial, formada por células muertas, coágulos de sangre y placas grasas. Sin embargo, eso del 50% bloqueado es solo una regla práctica. Algunos pacientes de angina quedan incapacitados por el dolor cuando solo tienen una pequeña lesión en una sola arteria que apenas obstruye el flujo sanguíneo. Otros, en cambio, han corrido maratones, pese a grandes bloqueos múltiples que afectaban hasta un 85%. Debería agregar que la angina de pecho no siempre es provocada por un bloqueo físico. Las arterias están rodeadas de una capa de células musculares que pueden sufrir espasmos y comprimir el vaso sanguíneo, cerrándolo, pero se trata de una reacción muy individual. En términos de mente-cuerpo, mis 2 pacientes expresan diferentes interpretaciones del dolor. Cada paciente imprime a su estado una perspectiva única. El dolor, o cualquier otro síntoma, emerge a la conciencia solo después de interactuar con todas las influencias pasadas que operan en el sistema mente-cuerpo. No hay una sola respuesta para todos, ni siquiera para la misma persona en 2 momentos distintos. Las señales de dolor son datos en bruto que pueden ser aplicados a muchos fines. El atletismo de alto esfuerzo, como la carrera de larga distancia, somete al atleta a un dolor que él interpreta como señal de logro. El que quiera pez, que se moje los pies. El mismo dolor infligido en otras circunstancias sería muy mal recibido. Los corredores admiran a los entrenadores que los empujan hasta el límite, pero tal vez detestarían un tratamiento semejante en el servicio militar. La medicina apenas comienza a utilizar el vínculo mente-cuerpo para curar. La derrota del dolor es un buen ejemplo. Mediante el suministro de un placebo o droga inocua, el 30% de los pacientes experimenta el mismo alivio frente al dolor que el que habrían sentido si hubieran tomado un verdadero calmante. Pero el efecto mente-cuerpo es mucho más sagrado. La misma píldora inocua se puede utilizar para calmar el dolor, para impedir las secreciones gástricas excesivas en los enfermos de úlcera, para bajar la presión arterial o combatir los tumores. Se pueden inducir todos los efectos colaterales de la quimioterapia, incluyendo la pérdida de pelo y las náuseas, si suministramos a los cancerosos una píldora de azúcar
y les aseguramos que se trata de una poderosa droga anticáncer. Existen casos en que simples inyecciones de solución salina estéril han llevado a la remisión de tumores malignos avanzados. Como la misma píldora inerte puede provocar respuestas tan distintas, debemos llegar a la conclusión de que el cuerpo es capaz de producir cualquier respuesta bioquímica, una vez que la mente recibe la sugerencia adecuada. La píldora en sí carece de significado. El poder que activa el efecto placebo es el poder de la sugestión por sí solo. Esta sugestión se convierte luego en la intención del cuerpo de curarse. Entonces, ¿por qué no saltear el engaño de la píldora de azúcar para ir directamente a la intención? Si pudiéramos activar efectivamente la intención de no envejecer, el cuerpo la llevaría a cabo de manera automática. Contamos con pruebas muy excitantes para demostrar que esa posibilidad existe. Una de las enfermedades más temidas de la vejez es el mal de Parkinson, dolencia neurológica que provoca movimientos musculares incontrolables y un drástico retardo de las acciones corporales, tales como caminar. En el tiempo, el cuerpo se pone tan rígido que el paciente no puede moverse en lo absoluto. Se ha identificado el origen del Parkinson en un inexplicable agotamiento de un elemento químico cerebral de importancia crítica llamado dopamina. Pero también existe un mal de Parkinson simulado, que ocurre cuando las células cerebrales que producen la dopamina han sido destruidas químicamente por ciertas drogas. Imaginemos a un paciente afectado por este tipo de Parkinson, en una etapa avanzada de inmovilización. Si trata de caminar, solo dará 1 o 2 pasos antes de detenerse, tieso como una estatua. Sin embargo, si trazamos una línea en el suelo y le decimos, crúcela, esa persona podrá caminar hasta cruzarla milagrosamente. Pese a que la producción de dopamina es completamente involuntaria y su provisión parece exhausta, como lo demuestra el hecho de que su cerebro no pueda ordenar a los músculos de las piernas dar un paso más, con la sola intención de caminar, el cerebro despierta. Esa persona puede petrificarse otra vez después de unos pocos segundos, pero una vez más, si le pedimos que franquee una línea imaginaria, el cerebro volverá a responder. Por extensión, la invalidez y la inactividad que presentan muchos ancianos es solo un estado latente. Al renovar sus intenciones de llevar una vida activa y útil, muchos ancianos pueden mejorar dramáticamente su capacidad motriz, su fuerza, su agilidad y la rapidez mental. La intención es parte activa de la atención, es la manera de convertir los procesos automáticos en conscientes. Utilizando simples ejercicios de mente-cuerpo, casi cualquier paciente puede aprender en pocas sesiones a convertir un ritmo cardíaco precipitado, un jadeo asmático o la ansiedad flotante en una reacción más normal. Lo que parece fuera de control puede ser controlado mediante la técnica adecuada. Las implicaciones para el envejecimiento son enormes. Al insertar una intención en los procesos de pensamiento tal como «quiero mejorar todos los días mi energía y mi vigor», puedes comenzar a ejercer control sobre esos centros cerebrales que determinan cuánta energía se expresará en la actividad. La declinación del vigor en la ancianidad se debe mayormente a que la gente espera declinar. Sin desearlo, han implantado una intención derrotista bajo la forma de una potente creencia, y el vínculo mente-cuerpo cumple automáticamente esa intención. Nuestras intenciones basadas crean programas obsoletos que parecen tener dominio sobre nosotros. En verdad, el poder de la intención se puede despertar de nuevo en cualquier momento. Mucho antes de envejecer, puedes evitar esas pérdidas si programas tu mente para mantenerte joven, utilizando el poder de tu intención. Número 4. La bioquímica del cuerpo es un producto de la conciencia. Una de las mayores limitaciones del antiguo paradigma era el supuesto de que nuestra conciencia no desempeña ningún papel en cuanto a explicar lo que nos está ocurriendo en el cuerpo. Sin embargo,
No se puede entender la curación de una persona a menos que se entiendan también sus creencias, supuestos, expectativas y la imagen que tiene de sí misma. Aunque la imagen del cuerpo como máquina sin mente continúa dominando la corriente principal de la medicina occidental, existen incuestionables evidencias que demuestran lo contrario. Se puede demostrar que las tasas de muerte por cáncer y enfermedades cardíacas son más altas entre las personas que padecen tensiones psicológicas y más bajas entre quienes tienen un fuerte sentido de resolución y bienestar. Uno de los estudios médicos más divulgados en los últimos años es el realizado por David Spiegel, psiquiatra de Stanford, quien se propuso demostrar que el estado mental de los pacientes no influía en el hecho de que sobrevivieran o no al cáncer. Como tantos facultativos, pensaba que asignar importancia a las creencias y actitudes del paciente harían más mal que bien, pues la idea "yo me provoqué el cáncer" originaría sentimientos de culpa y autorreproche. Spiegel tomó a 86 mujeres con cáncer de mama avanzado, enfermas a las que básicamente no se podía ayudar con tratamientos convencionales, y brindó a la mitad de ellas sesiones semanales de psicoterapia, combinadas con lecciones de autohipnosis. Bajo cualquier criterio, esto representa una intervención mínima. ¿Qué podía hacer una mujer en 1 hora de terapia por semana? Tiempo que debía compartir con varias pacientes más para combatir una enfermedad que es inevitablemente fatal en etapas avanzadas. La respuesta parecía obvia. Sin embargo, después de seguir a las pacientes durante 10 años, Spiegel quedó atónito al descubrir que al grupo sometido a terapia sobrevivió, en término medio, el doble que el otro grupo. Más revelador aún era el hecho de que a esa tardía fecha solo quedaran 3 mujeres con vida, todas ellas del grupo de terapia. Este estudio es asombroso porque el investigador no esperaba descubrir efecto alguno, pero otros investigadores aportaron una década de hallazgos similares. Un meticuloso estudio realizado por Yale en 1987, según el informe de M.R. Jensen, descubrió que el cáncer de mama se extendía con mayor celeridad entre las mujeres de personalidad reprimida, carentes de esperanzas e incapaces de expresar enojo, miedo y otras emociones negativas. Han surgido descubrimientos similares sobre la artritis reumatoide, el asma, el dolor intratable y otras dolencias. Dominados por el paradigma antiguo, los médicos tienen prejuicios contra estos resultados, tal como señala Larry Dossey en su esclarecido libro Medicine and Meaning, Medicina y Significado. El mensaje dominante que se predica incesantemente en las páginas editoriales de las publicaciones médicas y en las aulas de las universidades es que la biología inherente a la enfermedad tiene una importancia abrumadora, mientras que sentimientos, emociones y actitudes son simples compañeros de viaje. Lo que nos enseña el nuevo paradigma es que las emociones no son hechos fugaces, aislados en el espacio mental. Son expresiones de la conciencia, materia fundamental de la vida. En todas las tradiciones religiosas, el aliento de la vida es el espíritu. Elevar o bajar el espíritu a alguien significa algo fundamental que el cuerpo debe reflejar. La conciencia marca una enorme diferencia en el envejecimiento, pues aunque toda especie de vida superior envejece, solo los humanos sabemos lo que nos pasa y traducimos este conocimiento en decadencia misma. El miedo a la vejez te hace envejecer más aprisa. Aceptarla con gracia, en cambio, aleja de tu puerta a muchas miserias, tanto físicas como mentales. El dicho del sentido común, ¿eres tan viejo como crees serlo?, tiene profundas implicaciones. ¿Qué es un pensamiento? Es un impulso de energía e información como todo lo que existe en la naturaleza. Los paquetes de información y energía que rotulamos árboles, estrellas, montañas y océanos podrían ser considerados también pensamientos de la naturaleza. Pero nuestros pensamientos son diferentes en un aspecto importante. La naturaleza
queda varada con sus pensamientos una vez que sus patrones han sido establecidos. Cosas tales como las estrellas y los árboles siguen un ciclo de crecimiento que pasa automáticamente por las etapas de nacimiento, desarrollo, decadencia y disolución. Nosotros, en cambio, no estamos varados en nuestro ciclo de vida. Al tener conciencia, participamos en todas las reacciones que se producen dentro de nosotros. Los problemas surgen cuando no nos reconocemos responsables de lo que hacemos. En su libro The Holographic Universe, el universo hológrafo, Michael Talbot traza una brillante comparación con el rey Midas. Como todo lo que tocaba se convertía en oro, Midas nunca pudo conocer la verdadera textura de nada. Agua, trigo, carne o plumas. Todo se convertía en el mismo metal duro en cuanto él lo tocaba. De igual manera, como nuestra conciencia convierte el campo cuántico en realidad material común, no podemos conocer la verdadera textura de la realidad cuántica en sí, ni por medio de nuestros 5 sentidos ni pensando en ello, pues un pensamiento también transforma el campo, toma las infinitas posibilidades del vacío y da forma a un hecho específico del espacio-tiempo. Lo que llamas tú cuerpo es también un hecho específico del espacio-tiempo, y al experimentar su materialidad, pasas por alto el toque de Midas, que convierte el potencial abstracto puro en algo sólido. A menos que cobres conciencia de la conciencia, jamás podrás sorprenderte a ti mismo en el acto de la transformación. 5. La percepción es un fenómeno aprendido. El poder de la conciencia no cambiaría en nada nuestra vida si la naturaleza nos hubiera provisto a todos con las mismas respuestas ante la experiencia. Obviamente no es así. No hay 2 personas que compartan la misma percepción de nada. La cara de la persona que amas puede ser la cara de mi peor enemigo. La comida que te despierta apetito puede provocarme náuseas. Estas respuestas personales deben ser aprendidas. Allí es donde se originan las diferencias. El aprendizaje es un uso muy activo de la mente, que lleva a cambios muy activos del cuerpo. Las percepciones de amor, odio, placer y náusea estimulan el cuerpo en direcciones sumamente distintas. En pocas palabras, nuestro cuerpo es el resultado físico de todas las interpretaciones que hemos aprendido a hacer desde que nacimos. Algunos pacientes, sometidos a trasplante de órganos, relatan experiencias extrañas después de recibir un riñón, un hígado o un corazón donado. Sin saber quién era el donante, comienzan a participar de sus recuerdos. Cuando se colocan los tejidos de una persona dentro de un extraño, se comienzan a liberar asociaciones que pertenecían a otro. En un caso de trasplante de corazón, la mujer despertó con antojo de cerveza y pollo de McDonald's. Eso la sorprendió porque nunca antes había deseado esas cosas. Cuando comenzó a tener sueños misteriosos en los que se le presentaba un joven llamado Timmy, rastreó al donante de su nuevo corazón, que resultó ser la víctima de un accidente de tránsito. Al ponerse en contacto con su familia, descubrió que la víctima era un joven llamado Timmy. La mujer quedó estupefacta al descubrir que el joven tenía predilección por la cerveza y que había muerto al volver a su casa desde un local de McDonald's. En vez de buscar una experiencia sobrenatural para estos incidentes, podríamos ver en ellos la confirmación de que nuestro cuerpo está hecho de experiencias transformadas en expresión física. Como la experiencia es algo que incorporamos, literalmente convertimos en cuerpo, nuestros recuerdos se han infiltrado en nuestras células. Por ende, recibir las células de otro es recibir al mismo tiempo sus recuerdos. Tus células procesan constantemente la experiencia y la metabolizan según tus criterios personales. No te limitas a absorber datos crudos por los ojos, los oídos y a sellarlos con un juicio, sino que te conviertes físicamente en la interpretación al interiorizarla.
Quien está deprimido por haber perdido su empleo proyecta tristeza en todo su cuerpo. La producción de neurotransmisores del cerebro se agota, bajan los niveles de hormonas, se interrumpe el ciclo del sueño, los receptores neuropéptidos de la superficie exterior de las células epiteliales se distorsionan, las placas de la sangre se tornan más pegajosas y propensas a aglutinarse, hasta sus lágrimas contienen rastros químicos diferentes de las lágrimas de la alegría. Todo este perfil bioquímico se altera dramáticamente cuando esa persona haya un nuevo empleo y si es más satisfactorio, su producción de neurotransmisores, hormonas, receptores y todos los otros bioquímicos vitales, hasta el mismo ADN, empieza a reflejar ese súbito giro favorable. Aunque damos por supuesto que el ADN es un depósito cerrado de información genética, su gemelo activo, el ARN, responde a la existencia cotidiana. Los estudiantes de medicina, en tiempos de exámenes, presentan una producción reducida de interleuquina 2, elemento crítico en la respuesta inmunológica que combate el cáncer. La producción de interleuquina 2 está bajo el control del mensajero ARN, lo cual significa que el nerviosismo del estudiante por aprobar sus exámenes habla directamente a sus genes. Este punto refuerza la gran necesidad de utilizar nuestra conciencia para crear los cuerpos que en verdad deseamos. El nerviosismo por un examen de medicina pasa tarde o temprano, como pasa la depresión por un empleo perdido, pero el proceso de envejecimiento debe ser contrarrestado todos los días. Tu interpretación de cómo envejeces es crítica para lo que ocurra en las próximas 4, 5 o 6 décadas. En términos neurológicos, una señal cerebral es solo una serie de fluctuaciones de energía. Si estás en coma, estas señales no tienen significado. Si estás alerta y consciente, las mismas señales se abren a infinitas interpretaciones creativas. Shakespeare no hacía metáforas cuando escribió la frase de Próspero: somos la materia de la que están hechos los sueños. El cuerpo es como un sueño manifiesto, una proyección tridimensional de señales cerebrales que se transforman en el estado que llamamos real. El envejecimiento no es sino una serie de transformaciones mal orientadas, procesos que deberían mantenerse estables, equilibrados y en renovación, pero que se desvían de su curso debido. Esto se presenta como cambio físico. Sin embargo, lo que en realidad ha ocurrido es que tu conciencia, no importa si en tu mente o en tus células, se desvió primero. Al tomar conciencia de cómo se produjo ese error, puedes poner nuevamente en línea la bioquímica de tu cuerpo. No hay bioquímica fuera de la conciencia. Cada célula de tu cuerpo tiene perfecta conciencia de lo que piensas y sientes sobre ti mismo. Una vez que aceptas ese hecho, desaparece toda ilusión de ser víctima de un cuerpo sin mente, que se degenera al azar. Número 6. Hay impulsos de inteligencia que crean constantemente el cuerpo en nuevas formas cada segundo. Crear el cuerpo en formas nuevas es necesario a fin de satisfacer las cambiantes exigencias de la vida. La visión que un niño tiene de la realidad, por ejemplo, contiene mucho que no es familiar. Hasta que aprenda más sobre el mundo, su cuerpo se expresa en una conducta inexperta y mal coordinada. A los 3 meses de edad, el bebé no puede diferenciar entre una escalera y la pintura de una escalera. Su cerebro no ha captado lo que es la ilusión óptica. Hacia los 6 meses, su realidad ha cambiado. A esa edad, los bebés saben reconocer las ilusiones ópticas. Usando ese conocimiento, sus cuerpos pueden manejarse mejor en el espacio tridimensional. Los espejos dejan de parecer agujeros en la pared. Se puede subir por las escaleras de verdad, pero no por las pinturas de escaleras. Lo redondo es diferente de lo plano, etc. Ese cambio de percepción no es solo mental. Se ha logrado toda una manera nueva de usar los ojos y las manos. Han sido afectadas las dimensiones físicas
de diversos centros cerebrales para el reconocimiento de formas y la coordinación motriz. Mientras en tu cerebro continúen entrando percepciones nuevas, tu cuerpo podrá responder de nuevas maneras. No hay secreto de juventud más poderoso. Tal como lo expresó un paciente mío de 80 años. Cuando dejas de crecer, envejeces. Los nuevos conocimientos, las habilidades nuevas, las nuevas maneras de mirar el mundo mantienen en crecimiento a la mente y al cuerpo. Mientras así sea, se expresa la tendencia natural de ser nuevo a cada segundo. En el mundo cuántico, el cambio es inevitable, el envejecimiento no. La edad cronológica de nuestro cuerpo físico no viene al caso. El cincuentón más juvenil tiene moléculas cuya edad es la misma de las del cincuentón más envejecido. En ambos casos, la edad cronológica del cuerpo se podría establecer en 5.000 millones de años, edad de los diversos átomos. Un año, el tiempo que tardan estos átomos en reemplazarse dentro de nuestros tejidos, o 3 segundos, el tiempo que tarda una célula en renovar sus enzimas para procesar comida, aire y agua. En verdad, tienes tanta edad como la información que gira a través de ti. Y eso es una gran suerte. Puedes controlar el contenido de información del campo cuántico. Aunque existe cierta cantidad de información fija en los átomos de comida, aire y agua que constituyen cada célula, el poder de transformar esa información está sujeto a libre albedrío. Una cosa que puedes poseer sin límites en este mundo es tu interpretación de él. Existen notables casos médicos de niños pequeños, por ejemplo, que por sentirse muy carentes de amor, dejaron de crecer. Este síndrome, llamado enanismo psicosocial, se presenta entre niños gravemente maltratados, que convierten su falta de amor y afecto en un agotamiento de la hormona del crecimiento, desafiando la suposición de que la hormona del crecimiento se libera según ritmos previamente programados que todo niño lleva impresos en su ADN. En estos casos, el poder de la interpretación se impone al sello genético, provocando un cambio en los campos de información del cuerpo. De la autointeracción de una persona surgen interacciones que se experimentan como diálogo interno. Pensamientos, juicios y sensaciones giran sin cesar en la mente. Esto me gusta, aquello no me gusta. A, me da miedo, de B, no estoy seguro, etc. El diálogo interno no es un ruido mental al azar. Lo generan en un plano profundo tus creencias y supuestos. Se define la creencia esencial como algo que das por cierto sobre la realidad. Mientras te aferres a ella, tu creencia ajustará los campos de información de tu cuerpo a ciertos parámetros. Percibirás algo como agradable o desagradable, aflictivo o gozoso, según cómo responda a tus expectativas. Cuando cambia la interpretación de alguien, se produce también un cambio en su realidad. En el caso de los niños que sufren de enanismo psicosocial, ponerlos en un ambiente amoroso resulta más efectivo que administrarles hormonas de crecimiento. Su creencia de que son indeseables e indignos puede ser tan potente que el cuerpo no crezca, aun cuando se le inyecten hormonas. Sin embargo, si los padres adoptivos amorosos pueden transformar la creencia esencial de los niños que se consideren indignos de amor, estos responden con torrentes de hormonas de crecimiento, producidas naturalmente, y eso suele llevarlos a un estado normal de estatura, peso y desarrollo. Cuando se ven de otro modo, su realidad personal se altera en un plano fisiológico. He aquí una poderosa metáfora de cómo el miedo a envejecer y la profunda convicción de que estamos destinados a la decadencia puede transformarse en envejecimiento en sí, como profecía autocumplida generada por la imagen destructiva que tenemos de nosotros mismos. Para escapar de esta prisión, necesitamos invertir las creencias basadas en el miedo. En vez de creer que el cuerpo decae con el tiempo, nutre la creencia de que tu cuerpo es nuevo a cada instante. En vez de creer que tu cuerpo es una máquina sin mente,
nutre la creencia de que tu cuerpo está impregnado de la profunda inteligencia de la vida, cuya única finalidad es mantenerte. Estas nuevas creencias no son solo más gratas, son ciertas. Experimentamos el goce de la vida por medio del cuerpo, y por eso es natural creer que el cuerpo no se nos opone, sino que desea lo mismo que deseamos nosotros. Número 7. Pese a la apariencia de ser individuos separados, todos estamos conectados con los modelos de inteligencia que gobiernan el cosmos. Tú y tu ambiente sois una sola cosa. Si te observas, percibirás que tu cuerpo cesa en cierto punto. Está separado de la pared de tu cuarto o del árbol que está cerca de un espacio vacío. Sin embargo, en términos cuánticos, la distinción entre sólido y vacío es insignificante. Cada centímetro cúbico del espacio cuántico está lleno de una cantidad casi infinita de energía, y la más pequeña vibración es parte de vastos campos de vibración que abarcan galaxias enteras. En un sentido muy real, tu ambiente es tu cuerpo prolongado. Con cada aliento, inhalas cientos de millones de átomos, exhalados ayer por alguien en China. Todo el oxígeno, el agua y la luz solar que te rodean son apenas distinguibles de lo que hay dentro de ti. Si quieres, puedes experimentarte en un estado de unidad con todo aquello que está en contacto contigo. En el estado de vigilia común, tocas una rosca con el dedo y la sientes sólida, pero en verdad, un manojo de energía e información, tu dedo, entra en contacto con otro manojo de energía e información, la rosa. Tu dedo y la cosa que toca son solo diminutos afloramientos del campo infinito que llamamos universo. Esta verdad inspiró a los antiguos sabios de la India, que declararon: así como es el microcosmos, así es el macrocosmos. Así como es el átomo, así es el universo. Así como es el cuerpo humano, así es el cuerpo cósmico. Así como es la mente humana, así es la mente cósmica. No se trata solo de enseñanzas místicas, sino de experiencias reales de quienes pudieron liberar su conciencia del estado de separación para identificarse, en cambio, con la unidad de todo. En la conciencia de unidad, personas, cosas y hechos de allí afuera se convierten todos en parte de tu cuerpo. De hecho, eres solo un espejo de relaciones centradas en estas influencias. El famoso naturalista John Muir declaró: cada vez que tratamos de tomar algo por sí solo, lo encontramos amarrado a todo lo demás del universo. Esto no debería ser una rara experiencia, sino el primer bloque en el edificio de todo lo que sabemos. La posibilidad de experimentar la unidad tiene tremendas implicaciones en el envejecimiento, porque cuando mantienes una interacción armoniosa con tu cuerpo prolongado, te sientes alegre, saludable y juvenil. El miedo nace de la separación. Sostenían los antiguos sabios indios. Con esta afirmación ahondaron profundamente en el porqué del envejecer. Al vernos como cosa aparte, creamos el caos y el desorden entre nosotros y las cosas de allá afuera. Provocamos guerras y destruimos el medio ambiente. La muerte, el estado final de separación, se cierne como temible ignoto. La perspectiva misma del cambio, que es parte de la vida, crea un temor indecible, pues connota pérdida. El miedo trae a la violencia como inevitable estela. Al estar separados de otras personas, cosas y hechos, queremos obligarlos a hacer lo que deseamos. En la armonía no hay violencia. En vez de tratar ligeramente de controlar lo incontrolable, la persona en unidad aprende la aceptación, no porque sea preciso, sino porque en verdad hay paz y orden en sí misma y en su cuerpo prolongado. Krishnamurti, el sabio moderno, llegó a ser un maravilloso nonagenario siempre alerta, lleno de sabiduría y vitalidad nunca disminuida.
Recuerdo haberlo visto subir brincando los peldaños de un estrado, cuando ya tenía 85 años. Me conmoví profundamente cuando una mujer que lo conocía desde hacía muchos años me dijo: he descubierto una cosa en él. Carece por completo de violencia. La visión cuántica del mundo no es espiritual en sus ecuaciones y postulados, pero Einstein y sus colegas compartían una reverencia mística por sus descubrimientos. Niels Bohr comparó el aspecto ondular de la materia con la mente cósmica. Al fin de su vida, Erwin estaba convencido de que el universo en sí era una mente viva, haciéndose eco de Isaac Newton, quien sostenía que la gravedad y todas las otras fuerzas eran pensamientos en la mente de Dios. La verdad es que sondear en nuestro propio espíritu siempre lleva a los humanos a los límites del espíritu en un sentido más amplio. Al poner esta conciencia en términos objetivos, el nuevo paradigma nos permite cruzar realmente el límite que en otros tiempos dividía mente, cuerpo y espíritu. La transformación de separación a unidad, de conflicto a paz, es la meta de todas las tradiciones espirituales. ¿Acaso no vivimos en el mismo mundo objetivo?, preguntó cierta vez un discípulo a su gurú. Sí, respondió el maestro, pero tú te ves a ti mismo en el mundo y yo veo al mundo en mí mismo. Ese pequeño cambio perceptual crea una enorme diferencia entre libertad y servidumbre. Todos nosotros somos siervos del desorden que creamos al considerarnos separados y aislados. El perfecto ejemplo es la personalidad de tipo A, con su conducta extenuante y frustrada, con su eterna sensación de estar presionado por fechas tope. Ese tipo de persona, incapaz de relajarse con ninguna clase de aceptación, de dejarse llevar, alimenta sus dolores pasados, convirtiéndolos en ira. Este torbellino reprimido se proyecta en el medio como hostilidad, impaciencia, reproches y pánico no asumido. En su esfuerzo incesante por dominar a otros, esa persona reacciona ante las pequeñas tensiones con duras críticas contra sí misma y contra los otros. En la creación de tanto caos, la persona de tipo A, sobre todo si pertenece al mundo del comercio, se engaña pensando que está compitiendo con éxito. En realidad, su nivel de eficiencia es muy bajo, y al acumularse las frustraciones, la retroalimentación que esta personalidad recibe de su cuerpo, crea más desastres dentro del cuerpo físico. Aumentan el colesterol y la presión arterial, el corazón se ve sujeto a innecesarias tensiones, con lo que crece gravemente el riesgo de una apoplejía o de un ataque cardíaco fatal. El tipo A es un ejemplo extremo del daño que se produce al no interactuar armoniosamente con el propio cuerpo prolongado. Como vemos, la tensión que percibimos en el medio se relaciona directamente con casi todos los cambios relacionados con la edad, que atacan a todos. Lo que nos envejece no es tanto la tensión como la percepción de la tensión. Quien no ve al mundo allí fuera como amenaza, puede coexistir con el medio, libre de los daños causados por la respuesta a las tensiones. En muchos sentidos, lo más importante que se puede hacer para experimentar un mundo sin envejecimiento es alimentar el conocimiento de que el mundo es uno mismo. Número 8. El tiempo no es absoluto. La realidad subyace de todas las cosas, es eterna. Y lo que llamamos tiempo es en realidad eternidad cuantificada. Aunque nuestro cuerpo y todo el mundo físico son un despliegue de cambio constante, la realidad es más que el proceso. El universo nació y se desarrolla. Cuando nació, surgieron la existencia, el tiempo y el espacio. Antes del momento de la gran explosión, el tiempo y el espacio no existían tal como los conocemos. Sin embargo, para la mente racional es casi imposible formularse preguntas tales como ¿qué había antes del tiempo? ¿Y qué puede ser más grande que el espacio? El mismo Einstein,
cuando elaboraba en su juventud los principios cuánticos por primera vez, retenía la antigua idea, abrazada por Newton, de que el universo era estable, de que el tiempo y el espacio eran constantes eternas, que nunca habían nacido y jamás morirían. Esta versión estable de la realidad sigue siendo la que nos brindan nuestros 5 sentidos. No se puede ver ni sentir el tiempo cuando se acelera o se retarda. Aun cuando Einstein demostró que así actúa el tiempo, no se puede sentir el espacio cuando se expande o se contrae, aunque también eso es parte de un universo rítmico. Para ir más allá, imaginar esas regiones sin dimensión, donde nacen el tiempo y el espacio, requiere un cambio radical en la percepción. Este cambio se nos impone porque el universo debe tener algún tipo de fuente atemporal, y lo mismo vale para nosotros. Consideramos que existimos en el tiempo porque el cuerpo está compuesto de cambio. Para cambiar, es preciso tener un flujo o secuencia. En esta secuencia existe un antes y un después. Antes de este aliento hubo un último aliento. Después de este latido vendrá el latido próximo. Pero teóricamente, si dispusiéramos del tiempo y el equipo necesario, se podría hacer un electrocardiograma de todos los latidos que tuvo un corazón en su existencia, y con el gráfico en la mano tendríamos pasado, presente y futuro contenidos en un mismo lugar. Podríamos mirarlo en posición invertida o de atrás hacia adelante. Podríamos plegarlo por la mitad para que el último latido y el primero estuvieran el uno junto al otro. Este tipo de manipulación es lo que revela la física cuántica sobre los hechos más básicos del espacio-tiempo en la naturaleza. Cuando dos partículas intercambian estados de energía, pueden moverse hacia atrás en el tiempo con tanta facilidad como hacia adelante. Las cosas que ocurrieron en el pasado se pueden alterar por hechos de energía en el futuro. Toda la noción del tiempo como fecha disparada inexorablemente hacia adelante ha quedado para siempre hecha trizas en las complejas geometrías del espacio cuántico, donde hebras y curvas multidimensionales llevan el tiempo hacia todos lados y hasta lo detienen. El único absoluto que nos resta es lo atemporal, pues ahora comprendemos que nuestro universo entero es solo un incidente que brota de una realidad mayor. Lo que percibimos como segundos, minutos, horas, días y años son trozos cortados de esa realidad mayor. A ti, el perceptor, te corresponde cortar lo atemporal del modo que deseas. Tu conciencia crea el tiempo que experimentas. Quien experimenta el tiempo como un artículo escaso que se escapa sin cesar, crea una realidad personal muy diferente de la que crea quien percibe tener todo el tiempo del mundo. ¿Pasas el día presionado por la falta de tiempo? ¿Padeces esos síntomas de pánico y ahogo que provoca la enfermedad del tiempo, traducida por el cuerpo en ritmo cardíaco acelerado o irregular, ritmos digestivos distorsionados, insomnio y alta presión sanguínea? Estas diferencias individuales expresan nuestra manera de percibir el cambio, pues la percepción del cambio crea nuestra experiencia del tiempo. Cuando fijas tu atención en el pasado o en el futuro, estás en el campo del tiempo, creando envejecimiento. Un maestro indio, que parecía notablemente joven para su edad, explicó esto diciendo: la mayoría pasa la vida en el pasado o en el futuro, pero mi vida está supremamente concentrada en el presente. Cuando una vida se concentra en el presente, es más real, porque el pasado y el futuro no la afectan. En este momento, ¿dónde están el pasado y el futuro? En ninguna parte. Solo existe el momento presente. Pasado y futuro son proyecciones mentales. Si puedes liberarte de estas proyecciones, sin tratar de revivir el pasado ni de dominar el futuro, se abre un espacio para una experiencia completamente nueva, la experiencia del cuerpo sin edad y la mente sin tiempo.
Es de una gran importancia poder identificarse con una realidad que no esté limitada por el tiempo. De lo contrario, no hay forma de escapar de la decadencia que el tiempo trae inevitablemente. Un simple ejercicio de mente-cuerpo te permitirá captar un atisbo de la atemporalidad. Elige un momento del día en que te sientas relajado y sin presiones. Siéntate tranquilamente en una silla cómoda y quítate el reloj, dejándolo a mano para que puedas consultarlo fácilmente sin necesidad de recogerlo ni de mover mucho la cabeza. Ahora cierra los ojos y toma conciencia de tu respiración. Deja que tu atención siga la corriente del aliento que entra en tu cuerpo y sale de él. Imagina que todo tu cuerpo se alza y cae en flujo de cada aliento. Al cabo de 1 o 2 minutos, sentirás que el calor y la relajación invaden tus músculos. Cuando te sientes muy asentado y sereno por dentro, abre lentamente los ojos y echa un vistazo al segundero de tu reloj. ¿Qué hace? Según tu grado de relajación, el segundero se comportará de maneras diferentes. Para algunas personas, se habrá detenido por entero, efecto que durará entre 1 y hasta 3 segundos. Para otros, la manecilla vacilará medio segundo, pero luego, al volver, saltará de marcha normal. Otros verán que se mueve, pero a paso muy lento del habitual. A menos que hayas intentado este pequeño experimento, parece muy improbable, pero una vez que hayas pasado por la experiencia de ver detenerse un reloj, no volverás a dudar de que el tiempo es producto de la percepción. El único tiempo existente es el que capta tu conciencia. Puedes aprender a llevar tu conciencia a voluntad a la región de la atemporalidad. Para dominar esta experiencia, la meditación es la técnica clásica. En la meditación, la mente activa se retira hacia su fuente, así como el universo cambiante debió de tener una fuente más allá del cambio. Tu mente, con su incansable actividad, surge de un estado de conciencia más allá del pensamiento. La sensación, las emociones, el deseo y la memoria. Se trata de una experiencia personal profunda. En el estado de atemporalidad o conciencia trascendente, experimentas la sensación de plenitud. En vez de cambio, pérdida y decadencia, hay estabilidad y satisfacción. Sientes que el infinito está en todas partes. Cuando esta experiencia se convierte en realidad, desaparecen los miedos asociados con el cambio. La fragmentación de la eternidad en segundos, horas, días y años se torna secundaria y primaria la perfección de todo momento. Ahora que la meditación ha entrado en la experiencia cultural de Occidente, los investigadores han aplicado mediciones científicas a la experiencia subjetiva del silencio, la plenitud y la eternidad. Han descubierto que el estado fisiológico de los meditadores sufre cambios definidos hacia un funcionamiento más eficiente. Cientos de hallazgos individuales demuestran un ritmo respiratorio más lento, una reducción en el consumo de oxígeno y un ritmo metabólico disminuido. En cuanto al envejecimiento, la conclusión más significativa es que se revierte el desequilibrio hormonal asociado con el estrés, del cual sabemos que acelera el proceso de envejecimiento. Esto, a su vez, retarda y hasta revierte el proceso de envejecimiento. Según mediciones de diversos cambios biológicos asociados con la decadencia, por mi experiencia con estudios de personas que practicaban la meditación trascendental, se ha establecido que quienes han meditado mucho tiempo pueden presentar una edad biológica entre 5 y 12 años menos que su edad cronológica. El aspecto más fascinante de esta investigación, que se prolonga desde hace más de 2 décadas, es
que el proceso biológico del envejecimiento en sí no necesita ser manipulado. Se pueden alcanzar los resultados deseados solo por medio de la conciencia. En otras palabras, la meditación altera el marco de referencia que brinda a la persona su experiencia del tiempo. En un plano cuántico, los hechos físicos del espacio-tiempo, tales como el ritmo cardíaco y los niveles hormonales, se pueden afectar simplemente llevando la mente a una realidad donde el tiempo no ejerce un mando tan poderoso. El nuevo paradigma nos demuestra que el tiempo tiene muchos planos y que todos están a nuestra disposición en nuestra propia conciencia. Número 9. Todos habitamos una realidad de no cambio, que yace más allá de todo cambio. La experiencia de esta realidad pone el cambio bajo nuestro dominio. Por el momento, la única fisiología que puede sostener se basa en el tiempo. Sin embargo, el hecho de que el tiempo está ligado con la conciencia implica que podría sostener un estilo de funcionamiento muy diferente, la fisiología de la inmortalidad, que correspondería a la experiencia del no cambio. El no cambio no se puede crear como producto del cambio. Requiere salir de la conciencia ligada con el tiempo para pasar a la conciencia atemporal. Este movimiento tiene muchas gradaciones. Por ejemplo, si estás muy escaso de tiempo en tu trabajo, la reacción de tu cuerpo a la presión no es automática. Algunas personas florecen bajo la presión del tiempo, utilizándola para alimentar su creatividad y su energía, mientras que otras se ven derrotadas por ella. Pierden el incentivo y sienten una carga que no les dará satisfacción comparada con el estrés que les provoca. La persona que responde con creatividad ha aprendido a no identificarse con la presión del tiempo, la ha trascendido, al menos en parte, a diferencia de quien se siente intimidado por el estrés. Para esta, la identificación con el tiempo se ha tornado abrumadora. No puede escapar del tic-tac del reloj interno. Su cuerpo no puede sino reflejar su estado anímico. De varias maneras sutiles, nuestras células se ajustan constantemente a nuestra percepción del tiempo. Un biólogo diría que hemos encadenado o trabado en secuencia una serie de procesos que abarcan millones de acontecimientos relacionados con la mente y el cuerpo. Es importantísimo comprender que se puede llegar a un estado donde se pueden alinear los procesos ligados con el tiempo. Lo demuestra una simple analogía. Observa tu cuerpo físico como si fuera un registro de señales intercambiadas entre tu cerebro y todas las células. El sistema nervioso, que establece las clases de mensajes enviados, funciona como software del cuerpo. La gran cantidad de diferentes hormonas, neurotransmisores y otras moléculas mensajeras son la información que se procesa mediante el software. Todo esto constituye la programación visible de tu cuerpo. Pero, ¿dónde está el programador? No es visible, pero debe de existir. A cada segundo se toman miles de decisiones en el sistema mente-cuerpo, incontables elecciones que permiten a tu fisiología adaptarse a las exigencias de la vida. Si estando en la India veo una cobra en el sendero y salto hacia atrás atemorizado, se puede ver el aparato visible que controla este acontecimiento en las reacciones musculares que exhibo, activadas por señales químicas de mi sistema nervioso. Mi ritmo cardíaco acelerado y mi respiración agitada son otras señales visibles de que se ha puesto en acción la hormona adrenalina, segregada por la corteza suprarrenal como reacción ante un elemento químico cerebral específico, ACTH, enviado por la pituitaria. Si un bioquímico pudiera rastrear cada una de las moléculas involucradas en mi reacción de temor, aún así pasaría por alto al invisible tomador de decisiones que decidió tener la reacción, pues si bien reaccioné en una fracción de segundo, mi cuerpo no saltó hacia atrás de manera estúpida. Una persona con una programación muy diferente
presentaría reacciones muy diferentes. Un coleccionista de serpientes podría inclinarse hacia adelante con interés. Un devoto hindú, al reconocer una forma de Shiva, podría arrodillarse con religioso respeto. El hecho es que cualquier reacción habría sido posible. Pánico, ira, histeria, parálisis, apatía, curiosidad, deleite, etc. El programador invisible es ilimitado en cuanto a sus modos de programador, el aparato visible del cuerpo. En el momento en que tropecé con la serpiente, todos los procesos básicos de mi fisiología, respiración, digestión, metabolismo, eliminación, percepción y pensamiento, dependían del significado que tuviera una cobra para mí personalmente. Hay verdad en el dicho de Aldous Huxley. La experiencia no es lo que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre. ¿Dónde puedes localizar un significado? La respuesta rápida y fácil es decir que está localizado en el cerebro, pero este órgano está en flujo constante, junto con todos los demás. Como aves migratorias, con cada segundo entran y salen de mi cuerpo miles de millones de átomos. En él se arremolinan ondas eléctricas que nunca forman el mismo esquema dos veces en la vida. Su química básica puede variar según lo que se coma en el almuerzo o si se experimenta un brusco cambio de humor. Sin embargo, mi recuerdo de la serpiente no se disuelve en ese mar de cambio. Mis recuerdos están a disposición del programador, que se mantiene por encima de la memoria, observando silenciosamente mi vida, tomando en cuenta mis experiencias, siempre listo para albergar la posibilidad de nuevas elecciones. Pues este programador no es sino la conciencia de la elección. Aprecia el cambio sin dejarse abrumar. Por lo tanto, escapa a las limitaciones vinculadas con el tiempo que surgen en el mundo normal de causa y efecto. El yo que teme a las serpientes aprendió ese temor en algún momento del pasado. Todas mis reacciones son parte del yo vinculado con el tiempo y sus tendencias. En menos de una milésima de segundo, su miedo previamente programado despierta toda la secuencia de mensajes corporales que producen mis acciones. Para la mayoría de nosotros, no hay otro yo perceptible, porque no hemos aprendido a identificarnos con el tomador de decisiones, el testigo silencioso, cuya conciencia no está definida por el pasado. Sin embargo, de un modo sutil, todos sentimos que algo dentro de nosotros no ha cambiado mucho, si acaso, desde que éramos pequeños. Cuando despertamos por la mañana, hay un segundo de conciencia pura. Antes de que el viejo condicionamiento caiga automáticamente en su lugar, en ese momento eres tú mismo, ni feliz ni triste, ni importante ni humilde, ni viejo ni joven. Cuando despierto por la mañana, este yo se viste muy pronto con el manto de la experiencia. En cuestión de segundos, recuerdo quién soy. Por ejemplo, un médico de 46 años, con esposa, 2 hijos, un hogar en las afueras de Boston y 10 minutos para llegar a la clínica. Esa identidad es el producto del cambio. El yo, que está más allá del cambio, podría estar despertando en cualquier parte, en Delhi, con 5 años de edad, olfateando la comida preparada por mi abuela, o en Florida, con 80 años, escuchando el viento entre las palmeras. Este yo invariable, al que los antiguos sabios de la India llamaban simplemente el ser, me sirve como punto real de referencia para la experiencia. Cualquier otro punto de referencia está limitado por el cambio, la decadencia y la pérdida. Cualquier otro sentido del yo se identifica con el dolor o el placer, la pobreza o la salud, la felicidad o la tristeza, la juventud o la vejez. Todas las condiciones vinculadas con el tiempo que impone el mundo relativo. En la conciencia de unidad se puede explicar el mundo como una corriente del espíritu que es conciencia. Todo nuestro objetivo consiste en establecer una relación íntima con el ser como espíritu. En la medida en que creamos esta intimidad, se hace realidad la experiencia del cuerpo sin edad y la mente sin cuerpo. Número 10.
No somos víctimas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Estos son parte del escenario, no el espectador, que es inmune a cualquier forma de cambio. La vida, en su fuente, es creación. Cuando te pones en contacto con tu propia inteligencia interior, te pones en contacto con el núcleo creativo de la vida. En el antiguo paradigma, se asignaba el control de la vida al ADN, molécula de enorme complejidad que ha revelado a los genetistas menos del 1% de sus secretos. En el nuevo paradigma, el control de la vida pertenece a la conciencia. Todos los ejemplos citados aquí, de niños que pueden reducir la secreción de hormonas de crecimiento, de estudiantes de medicina que alteran su producción de interleuquinas cuando se sienten nerviosos, de yogis que pueden manipular a voluntad el ritmo cardíaco, indican que los procesos corporales más básicos responden a nuestros estados de ánimo. Los millones y millones de cambios que se producen en nuestras células son solo el pasajero panorama de la vida. Detrás de la máscara está el que ve, quien representa la fuente del flujo de la conciencia. Todo lo que yo pueda experimentar comienza y termina con la conciencia. Cada pensamiento o emoción que captura mi atención es un diminuto fragmento de conciencia. Todas las metas y expectativas que me fijo están organizadas en la conciencia. Lo que los antiguos sabios llamaban ser se puede definir, según los términos de la psicología moderna, como un continuo de conciencia. Y el estado conocido como conciencia de unidad es el estado en el que la conciencia es completa. La persona conoce todo el continuo de sí misma, sin máscaras, ilusiones, vacíos ni fragmentos quebrados. Como no mantenemos la continuidad de nuestra conciencia, todos caemos en vacíos de un tipo u otro. Vastas zonas de nuestra existencia corporal escapan al control, llevando a la enfermedad, la vejez y la muerte. Pero eso es de esperar cuando la conciencia se ha fragmentado. En una famosa serie de experimentos realizados a principios de la década de los 70 en la clínica Menninger, Swami Rama, un célebre adepto espiritual de la India, demostró su capacidad de elevar su ritmo cardíaco de 70 a 300 pulsaciones por minuto, lo cual está muy por encima del alcance normal. Esencialmente, los latidos de su corazón se convirtieron en una palpitación que ya no bombeaba sangre de la manera rítmica normal. En una persona común, las palpitaciones pueden provocar un paro cardíaco y otros problemas graves y hasta fatales. Es algo que todos los años ataca a miles de personas desprevenidas. Sin embargo, Swami Rama no se vio afectado por ese hecho cardíaco, que estaba bajo el dominio directo de su conciencia. Esto implica que si una persona muere en cuestión de minutos por una interrupción súbita de su ritmo cardíaco normal, esta categoría cubre todo tipo de arritmias, fibrilación y taquicardia. En realidad, ha sufrido una pérdida de conciencia. En nuestra materialista visión del mundo, localizamos esta pérdida en el músculo cardíaco, diciendo que las señales electroquímicas que coordinan un latir saludable del corazón se han desordenado, en vez de orquestar sus contracciones individuales en una pulsación pareja y unificada en todo el corazón. Muchos millones de células cardíacas caen en contracciones aisladas y caóticas, haciendo que el órgano parezca un saco de serpientes retorcidas. Sin embargo, este horrendo espectáculo, temido por todos los cardiólogos, es secundario. Lo primario es la pérdida de la conciencia entre las células del corazón. Esta pérdida de conciencia no es local, sino general. La persona misma ha perdido contacto con los planos profundos de inteligencia que gobiernan y controlan sus células. En verdad, cada célula no es sino inteligencia organizada en diversas capas de patrones visibles e invisibles. Un adepto como Swami Rama nos demuestra que nuestra conciencia no debe ser así fragmentada y reducida. Si uno se conociera tal como es, comprendería que es la fuente, el curso y la meta de toda esa inteligencia fluyente. Lo que las tradiciones religiosas del mundo llaman espíritu
es la totalidad, la continuidad de la conciencia que supervisa todos los fragmentos y las piezas de la conciencia. Son los vacíos en el conocimiento de nosotros mismos lo que nos hacen víctimas de la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Perder la conciencia es perder inteligencia. Perder inteligencia es perder el dominio sobre el producto final de la inteligencia, el cuerpo humano. Por lo tanto, la lección más valiosa que puede enseñarnos el nuevo paradigma es esta. Si quieres cambiar tu cuerpo, cambia primero tu conciencia. Todo lo que te ocurre es resultado de cómo te ves a ti mismo, hasta un punto que podría parecerte muy extraño. En las batallas marítimas de la Primera Guerra Mundial, los marineros alemanes se encontraban a veces inmovilizados en botes salvavidas durante días y semanas enteras, tras haberse hundido su barco. Invariablemente, los primeros en morir eran los más jóvenes. Este fenómeno fue un misterio hasta que se comprendió que los marineros mayores, por haber sobrevivido a otros naufragios, sabían que la crisis se podía superar. Los jóvenes, que carecían de esa experiencia, perecían por verse atrapados en una situación sin esperanzas. Guiándose por esos incidentes, los investigadores que trabajan con animales han logrado inducir un envejecimiento rápido, enfermedad y muerte en ratas y ratones de laboratorio, al ponerlos en situaciones de gran estrés. Por ejemplo, se los arroja en depósitos de agua sin ninguna posibilidad de escapar. Los animales que nunca se han encontrado en una situación semejante la perciben como desesperada, pronto se dan por vencidos y mueren. Los animales que han sido gradualmente condicionados a los depósitos perseveran y sobreviven, nadando largas horas sin que sus tejidos presenten señales de deterioro producido por el estrés. La historia del envejecimiento humano se caracteriza en gran parte por la desesperanza. Nuestras temibles imágenes del envejecer, acompañadas de las elevadas tasas de enfermedad y senilidad entre los ancianos, daban como resultados sombrías expectativas que se cumplían por sí solas. La ancianidad era una época de inevitable declinación y pérdida, de creciente debilidad física y mental. Ahora, toda nuestra sociedad despierta una nueva percepción del envejecimiento. Personas de 60 y 70 años esperan normalmente verse tan vigorosos y saludables como a los 40 y a los 50. Pero hay un supuesto subyacente que no ha sufrido un desafío radical, que los humanos deben envejecer. Tener que envejecer es un hecho que heredamos del viejo paradigma, tercamente fijado en nuestra visión del mundo hasta que un cambio de conciencia puede traer nuevos hechos a la luz. Una visión del mundo es solo un modo de ordenar la infinita energía del universo en un sistema que tenga sentido. El envejecimiento tenía sentido en un esquema de la naturaleza donde todas las cosas cambiaban, se marchitaban y morían. Tiene mucho menos sentido en un mundo donde nos rodea por doquier un interminable flujo de inteligencia en constante renovación. A ti te corresponde elegir qué punto de vista adoptar. Puedes optar por ver que la rosa florece y muere. Puedes optar por ver que la rosa como una ola de vida que nunca acaba, pues el año próximo surgirán nuevas rosas de las semillas de esta. La materia es un momento cautivo en el espacio y en el tiempo, con una visión materialista del mundo y de nosotros mismos. Hacemos que los aspectos cautivos del universo asuman demasiada importancia. Según este libro vaya desplegándose, quiero que experimentes lo fluida y sin esfuerzo que podría ser la existencia si cambiaras tu visión del mundo. Pese a su sólido aspecto físico, tu cuerpo se parece mucho a un río, semejante al río sagrado que tan bellamente describió Hermann Hesse en su espiritual novela Siddhartha. En dicho libro, llega un momento en que Siddhartha, el buscador de la iluminación, halla finalmente la paz. Tras años de vagar, termina junto a un río de la India, donde una voz interior le susurra: «Ama este río, quédate junto a él, aprende de él».
Para mí, este susurro dice algo sobre mi cuerpo, que fluye y fluye en los procesos de su vida. Como los ríos, mi cuerpo cambia cuando cambia el momento. Si yo pudiera hacer lo mismo, no habría vacíos en mi vida, ni recuerdos de traumas pasados que activaran nuevo dolor, ni expectativa de dolores futuros que me hicieran contraer el miedo. Tu cuerpo es el río de vida que te sustenta, pero lo hace humildemente, sin pretender reconocimiento. Si te sientas y lo escuchas, descubrirías que en ti y dentro de ti mora una profunda inteligencia. No se trata de una inteligencia de palabras, pues es el conocimiento de las palabras comparado con los millones de años de sabiduría entretejidos en una sola célula. No parece tan grande. Siddhartha quería aprender del río y escuchar, que tiene una tremenda importancia. Hace falta desear la reunión con el flujo del cuerpo para poder aprender de él. Y eso significa que debes estar dispuesto a abrirte al conocimiento que fue pasado por alto en tu antigua manera de ver. Hayes proseguía. Le pareció que quien comprendiera a ese río y a sus secretos, comprendería mucho más, muchos secretos, todos los secretos. Todo lo que te haya ocurrido está registrado en tu cuerpo, pero lo más importante es que allí hay también nuevas posibilidades. El envejecimiento parece ser algo que te está pasando cuando en realidad es en gran parte algo que tu cuerpo ha aprendido a hacer. Ha aprendido a cumplir con la programación que tú, el programador, le suministraste. Como mucha de esta programación fue inconsciente, dictada por creencias y supuestos de los que difícilmente tenías conciencia, es importante derruir todo el edificio de ideas que te dio el mundo material tal como lo conoces. Ahora necesitamos regresar al cuerpo, pues la experiencia íntima que tenemos de nuestro yo físico contiene la verdad más personal. El estar a gusto con sus sensaciones de este momento te permite escapar a la sombra de amenaza que pende. Sobre todo, cuando el orden va perdiendo la batalla contra la entropía. Ese es el mundo en el que no nos han enseñado a creer, pero hay otro modo y otro mundo. Tal fue la mayor lección que Siddhartha aprendió del río. Al final de la novela, conversa sobre eso con su más antiguo amigo y compañero, Vasudeva. ¿Has aprendido tú también el secreto del río? ¿Que no existe el tiempo ni cosa parecida? Una luminosa sonrisa se extendió en el rostro de Vasudeva. Sí, Siddhartha. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Que el río está en todas partes al mismo tiempo? ¿En la fuente y en la desembocadura de la cascada? ¿En la barcaza, en la corriente, en el océano y en las montañas, donde quiera, y que para él solo existe el presente, sin la sombra del pasado ni la sombra del futuro? Eso es, dijo Siddhartha, y cuando aprendí eso, revisé mi vida y era también un río, y Siddhartha el niño, Siddhartha el hombre maduro y Siddhartha el anciano estaban separados solo por sombras, no por la realidad. Habló con deleite, pero Vasudeva se limitó a sonreírle radiante y a señalar su acuerdo con un movimiento de cabeza. El autoengaño fomentado por siglos de materialismo es que podemos conquistar el río y dominar su flujo. Si lo hiciéramos, nuestro único logro sería morir. La verdad sobre cada uno de nosotros es que nuestra vida se extiende en campos de experiencia más y más grandes. No hay límites para la energía, la información y la inteligencia concentradas en la existencia de una persona. En forma física, esta infinita creatividad ha sido encarnada en tus células. De forma no manifestada, se expresa en el silencio de la mente, en el vacío que en realidad es una plenitud de ignotos significados posibles, posibles verdades, posibles creaciones. El vacío que hay en el centro de cada átomo es el vientre del universo. En el destello de un pensamiento, cuando interactúan dos neuronas, hay una oportunidad para que nazca un nuevo mundo. Este libro
está dedicado a explorar ese silencio en el que el aliento del tiempo no marchita, sino que renueva. Mira hacia la tierra donde nadie es viejo, no está en ninguna parte, sino en ti.